Mi nombre es Gemma Ticó, yo soy veterinaria. Nací en Lleida, pero llevo 8 años ya viviendo aquí en Zaragoza. En estos 8 años he pasado por varias empresas del sector porcino, en este caso, porque me especialicé dentro de la veterinaria, me especialicé en porcino, hice un máster. Y la última empresa en la que estuve es una agencia de marketing y comunicación especializada en veterinaria y en nuestro sector. Y ahí fue cuando en plena pandemia pues hice un clic, ¿no? Y decidí saltar y emprender en mi propio negocio siguiendo mi misión, que no es otra que ayudar tanto a profesionales como a empresas del sector porcino a tener más visibilidad gracias a la comunicación, en este caso, y a la reputación también en especial, para lograr conectar con la sociedad sobre todo. En febrero del 23 nació la agencia Oinkers, una parte muy importante dentro de mi proyecto, el proyecto de Gemma Ticó, y es que es la primera agencia de comunicación reputacional para el sector porcino. ¿Qué es la comunicación reputacional? No es más que poner la reputación como eje central en el centro de cualquier acción y cualquier estrategia de comunicación. Y en este caso, al ser para el sector porcino, es muy importante, ya que la imagen que tenemos de cara a la sociedad pues no es muy positiva, ¿no? Y trabajar la reputación siempre es un aspecto importante en cualquier estrategia, en cualquier acción que hagamos de comunicación desde nuestra agencia. Lo que hacemos sobre todo es cualquier servicio relacionado con la comunicación tanto offline como online. Es decir, trabajamos siempre bajo un plan y una estrategia adaptada a las necesidades y a los objetivos que tiene la empresa en cuestión y de ahí trabajamos, por ejemplo, las redes sociales, trabajamos también la parte de gabinete de prensa, es decir, gestionamos notas de prensa y preparamos un calendario también con los temas anuales a tratar. También realizamos otro tipo de proyectos como puede ser, por ejemplo, la creación de contenidos para blogs o para páginas web especializadas, también contenidos técnicos para revistas o, por ejemplo, guiones para vídeos. Muchas veces surgen también otro tipo de servicios que son los que hago desde Gemma Ticó, que son servicios más uno a uno. Es decir, en el caso de que la empresa necesite cierto acompañamiento para llevar a cabo alguna de las acciones de la estrategia, desde Gemma Ticó tengo una escalera de servicios que va desde la asesoría, que es simplemente un acompañamiento para un problema puntual. Luego pasamos a la consultoría, ahí sí que ya entro un poquito más y preparo un plan de acción con el paso a paso que tiene que llevar a cabo el cliente para desarrollar esa estrategia o esa acción que hemos previamente preparado. Y luego, si no, también pasamos a las mentorías. En el caso de que el cliente necesite un acompañamiento más de la mano, ¿no? del paso a paso para implementarlo por falta de tiempo o falta de recursos, le acompaño en esa implementación también. Otro tipo de servicios que hago desde Gemma Ticó y que suelen surgir también a raíz de necesidades, por ejemplo, de aprendizaje, de gestión de redes sociales, son las formaciones en empresas. Por ejemplo, formaciones a la hora de gestionar los perfiles de LinkedIn o formaciones a la hora de hacer presentaciones en eventos o a nivel interno en la propia empresa. Y también de ahí han surgido las charlas y ponencias en congresos o en eventos del sector. En el sector porcino, la imagen que tenemos a nivel de la sociedad, muchísimas veces por desconocimiento y tantas otras por noticias, medias verdades, reportajes que se han hecho desde asociaciones animalistas o desde, pues eso, ¿no? Desde personas contrarias a la producción, no es buena, ¿no? Y sobre todo, más que buena o mala, el problema es que no es la real. Entonces, para mí, apostar por la comunicación y en este caso por la reputación desde lo que sería la vertiente comunicativa es muy importante porque permite eso, ¿no? El mostrar realmente cómo se trabaja desde el sector porcino, el compartir nuestra realidad, el compartir nuestro día a día, el compartir las historias que hay detrás del sector para poder, en este caso, mostrarnos, abrirnos y que la sociedad nos conozca y sepa, ¿no? realmente cuál es la realidad de lo que hay detrás de nuestro sector y luego ya libremente decida apoyar a la producción o no. El sector porcino en España es un sector muy importante y es un gran motor económico. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, supone el 18% de la facturación total a nivel agroalimentario, con lo cual es un porcentaje muy importante, es una quinta parte a nivel nacional. En Aragón tenemos la gran suerte de ser los primeros productores a nivel nacional. A nivel de censo es la mayor comunidad, ¿no? La comunidad que tiene un mayor censo que pasa del 30%. ¿Todo ello qué supone? Supone mucha población y mucho trabajo a nivel de zonas rurales. Por ejemplo, en Aragón, más de 21.000 personas trabajan en granjas y en empresas que están en zonas rurales. Y a nivel nacional, un 40% de todo el sector se ubica en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Por otro lado, tenemos todo lo que serían los mitos y bulos que corren en contra de nosotros, ¿no? En contra del sector. Y en este caso me gustaría hablar de dos. Los gases de efecto invernadero, que siempre se nos dice que somos un sector muy contaminante, y a nivel nacional en España los últimos datos muestran que el sector porcino es el responsable de menos de un 3% de esos gases de efecto invernadero
Y por otro lado, el consumo de agua. En los últimos 30 años hemos reducido un 30% el consumo de agua por kilo de carne producida, lo cual muestra que somos un sector muy implicado también en el cuidado medioambiental. Y por otro lado, también algo que se nos acusa, ¿no?, de consumir agua de uso humano. Esto es totalmente falso, porque el 90% de agua que usamos es agua verde, que es agua que proviene de las lluvias, con lo cual es agua que tampoco se usa a nivel de consumo humano, ¿no? Desde el sector tenemos muchas herramientas para poder mejorar la imagen que tenemos de cara a la sociedad, principalmente porque partimos de un punto muy bajo, ¿no?, de un punto cero. Es decir, podemos, por ejemplo, empezar a mostrar las granjas, a mostrar las empresas. A nivel de granjas es verdad que es complicado porque en cuanto a bioseguridad es muy difícil poder abrir las granjas porque hay mucha protección para que no entren enfermedades, pero siempre podemos encontrar ciertas opciones como puede ser grabaciones de vídeo o hacer directos desde dentro que se puedan emitir, por ejemplo, vía YouTube, que nos permitan abrir esas puertas y nos permitan que las personas que realmente son totalmente ajenas al sector conozcan nuestra realidad. Otra opción es contar historias. A todos nos gusta saber quién hay detrás de las empresas, quién hay detrás de los sectores. Y en este caso el sector porcino tiene imagen de ser como un sector muy industrial, muy macrogranjas, ¿no? Se habla del término macrogranjas, es un término que no existe, pero sí que se usa muchísimo. Entonces, mostrar las caras, las familias que hace muchos años que trabajan duro a diario para poder llevar adelante sus empresas, su cuidado a los animales, cómo les quieren, cómo les miman. Y luego otra opción que también tenemos, que también es muy importante, es trabajar, que esta ya me toca a mí más directamente, la comunicación, utilizando términos y palabras que sean realmente adecuados. Por ejemplo, dentro del sector se habla mucho de mataderos y de explotaciones. Fuera, hacia afuera, esas dos palabras son dos palabras que tienen un término muy negativo, ¿no? Porque al final explotación, en una granja no explotamos animales. Y es más, recientemente con esto he abierto una iniciativa en change.org, una petición para que se cambie el término explotación y se hable de granja, por ejemplo, ¿no?, que es un término mucho más amable. Con lo cual, con las palabras también ayudamos a que la imagen que se genera en la sociedad de nosotros sea más o menos positiva. A pesar de lo que he comentado de que somos un sector mal visto por la sociedad, que tenemos, pues eso, ¿no?, muchos bulos en contra, que comunicamos poco, sí que soy muy optimista con el futuro del sector, porque al final, si no, no me estaría dedicando a él, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre pego ese tirón de orejas al propio sector, ¿no? Porque si no trabajamos para mejorar esa parte de comunicación, para abrirnos y para contar cómo trabajamos, por muy bien y por mucho que mejoremos a nivel interno, que se están haciendo muchísimas cosas en estos últimos años cada vez mejor, y el sector tiene muy claro cuáles son los puntos de mejora que tiene que seguir trabajando en ellos en estos próximos años, si todo eso no lo comunicamos es como si no existiera. Por lo tanto, sí que es verdad que soy muy optimista con el futuro del sector porcino, siempre y cuando el propio sector interiorice la importancia que tiene el trabajar hacia afuera y el mostrar cómo trabajamos, porque así haremos que la sociedad nos conozca, que no le llegue solo una parte de información, que tenga el abanico completo con todos los datos y que, como decía antes, ellos mismos puedan decidir si realmente siguen queriendo consumir carne o deciden por motu propio no consumir carne, pero con toda la información encima de la mesa.